Ahora que eres mi súbdito, no volverás a tener miedo. Que tiemblen tus enemigos. Atentamente, la Dama de Negro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saluda la Dama de Negro. Hoy traigo para ti la leyenda del Diablo de Cauca. Esto sucedió en Colombia. Una de las pocas leyendas que ha sido narrada por su propio protagonista, Emanuel Cifuentes. Él vivía acompañado de su abuelita por esas regiones. Empezaré por contarte que Emanuel era huérfano y le tocó vivir con su abuelita. Ellos eran originarios de esta región de Colombia. Por su parte, la abuelita de Emanuel fue criada en una comunidad gitana, por lo cual tenía algunas creencias poco ortodoxas. Ella aprendió las artes adivinatorias, hacía limpias, amarres, como quien dice, era una chamán. Y resulta que a Emanuel le tocó vivir esto desde muy pequeño. Él fue testigo de cómo su abuelita a veces le tocaba hacer exorcismos, unas escenas grotescas, dantescas, nada apropiadas para un niño de esa edad. Sin embargo, eso era lo que había. Atentamente, la Dama de Negro. Volvamos en el tiempo y la distancia. A pesar de su pasado como curandera, la abuelita era respetuosa de los días santos, ya que practicaba y era creyente de la fe católica. Por lo tanto, respetaba los días santos. Era muy importante para ella. Precisamente estos acontecimientos sucedieron durante un Viernes Santo. Empezaba a caer la tarde cuando Emanuel estaba haciendo los quehaceres de su hogar junto con su abuelita, quien de repente se sintió un poco cansada y le recordó a Emanuel que ese día por ningún motivo podría salir a jugar. Apenas era entrada la tarde, 1 o 2 de la tarde, así es que todavía faltaba muchísimo para que anocheciera. Emanuel estaba sumamente ansioso porque su abuelita se durmiera, ya que él había hecho un trato con sus amigos de verse en el parque para jugar en cuanto él pudiera salir. Pero el destino tenía otros planes. Yo lo sé porque yo estaba ahí. Atentamente, la Dama de Negro. Se llegó el momento en que el niño pudo salir de la casa, pero salió por la ventana, ya que la puerta hacía mucho ruido y podía despertar a su abuela. No quería despertarla, ya que ella le había prohibido estrictamente salir ese viernes. Se deslizó lentamente por la ventana hacia afuera y emprendió muy alegre el camino hacia el parque. Ahí el niño iba corriendo, gritando, jugando, brincando, muy feliz en aquella tarde de viernes. Hacía de las suyas creyendo que sus amigos lo estaban esperando para pasar una tarde juntos. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando llegó al parque no había nadie, ni sus amigos, ningún niño, ningún adulto. Parecía que todos estaban en sus hogares, menos Emanuel. Cuando por fin, después de recorrer todo el parque, se dio por vencido, muy triste, se encaminó al fin a tomar el regreso a su casa. Así que, ¿por qué? ¿Por qué no darse una vuelta por ahí? En eso escuchó algunos gruñidos, unos pequeños como aullidos. Él pensó que sería un gato, por lo cual se dedicó a buscarlo, pero no era un gato, era un pequeño cachorrito negro que él tomó entre sus brazos. De repente, aunque era todavía muy temprana la tarde, estaba a punto de oscurecer. No se sabía por qué, el día no estaba nublado, sin embargo se miraba muy poca luz. Empezó a sentirse un poco inquieto, a sentir mucho frío. El niño caminaba con temor, como cuando sientes que alguien te está observando, y el perrito que llevaba en sus brazos se tornó sumamente pesado. Emanuel iba ensimismado en que ojalá que su abuelita no se hubiera dado cuenta que él había desobedecido y se había salido a la calle. En esto se le hizo demasiado el peso ya del animalito y lo puso en el suelo para que él lo fuera siguiendo. Pero ni siquiera había valido la pena aquella escapada, ya que había sido desobediente. Lo que le esperaba era una buena tunda si su abuelita estaba despierta. De repente sintió que alguien lo estaba observando. Volteó sobre sus pasos, pero miró que no había nadie, o al menos eso era lo que parecía porque estaba demasiado oscuro. Bueno, pues aún así, con todo y miedo, continuó su camino y llegó hasta un poste que tenía luz. Ahí volvió a voltear a ver si el cachorrito venía siguiéndolo, y no era el cachorrito, era el demonio de Cauca. Lo miró a unos cuantos metros de él con los ojos vidriosos, babeante, rasguñando con sus pezuñas, con sus largas garras el pavimento.
Emanuel sintió que las piernas le flaqueaban, que no podía moverse, ni siquiera caminar, mucho menos correr. No sabe cómo, casi a rastras, llegó hasta la puerta de su casa y tocaba desesperadamente el portón. ¡Abuela, abuela, ábreme! De repente la abuelita abrió la puerta y lo jaló para adentro. Los dos miraron cómo aquel demonio chocó contra su puerta. Lo que sucedió a continuación no lo vas a creer. Atentamente, la dama de negro. Ya dentro de la vivienda, la abuelita procedió a quitarle la ropa a Emanuel con unas tijeras, ya que su ropa estaba demasiado sucia, y lo vistió con ropa limpia y de color blanco. Ambos podían escuchar todavía los lamentos, los gruñidos, los aullidos de aquel ser infernal que estaba por fuera de su casa. Cuando el niño se durmió, la abuela seguía orando, haciendo un pequeño ritual para alejar el mal, pero esa noche los ataques no cesaron. Al despertarse, Emanuel aquella mañana sintió su ropa totalmente empapada de lo que parecía baba. No era sudor, era una baba pegostosa y con un olor muy desagradable. Como pudo, se desvistió lentamente y llamó a gritos a su abuelita, quien de inmediatamente tomó aquella ropa y la quemó, pero fue imposible porque estaba muy húmeda. Atentamente, la dama de negro. Empezaron a notar que por las paredes escurría lo mismo que parecía haber bañado a Emanuel, una baba blanca, amarillenta, grisácea, pero con un olor putrefacto, un olor asqueroso. Y no solamente eso, venía acompañada esa baba con moscas y con gusanos. Mientras tanto se empezó a oír otra vez el azote de aquella fiera por fuera de su casa. Ahora parecía que estaba trepada en el techo, arañando, queriendo entrar por Emanuel, aquel niño desobediente. Acompañando a su nieto, ella hizo horas y horas de oración, pero miraba que todo iba de mal en peor, así que súbitamente se fue por un sacerdote, el sacerdote de la parroquia de Cauca. Regresando los dos, inmediatamente procedieron a hacer oración, a quemar algunos inciensos. El padre oraba y oraba, pero ¿cuál fue su sorpresa? Que en lugar de aliviarse, Emanuel empezó a sangrar por la nariz y a temblar. Así que suspendieron todos esos rezos y todas esas oraciones, ya que Emanuel estaba sumamente grave. Atentamente, la dama de negro. Fueron días y noches eternos de terror para Emanuel y su abuelita. Cuando lograban dormir, él alucinaba. Decía que debajo de su cama estaba aquel animal, aquella fiera, aquel demonio de Cauca. Sin embargo, no había nada, y noche tras noche él iba empeorando hasta caer en la semi-inconsciencia. Decía que él lo miraba por todas partes, que miraba aquel par de ojos rojos observándolo desde los rincones, pero parecía que todo era producto de su imaginación, tal vez por la fiebre que sufría. La casa seguía con aquel asqueroso hedor. La abuelita de Emanuel oraba a todas horas, quemaba ciertas hierbas, incienso, para tratar de contrarrestar la maldad del diablo de Cauca. Atentamente, la dama de negro. Un día Emanuel se sentía tan débil que ni siquiera podía pararse de su cama, pero lo intentó, sintiendo una garra enorme que lo detuvo por el cuello. No podía moverse, no podía gritar, pero precisamente en ese instante entró su abuelita y juntos, agarrados de la mano, hicieron esta poderosa oración. Nuestra alma y nuestro corazón te pertenecen solo a ti, nuestro Creador. Nadie más puede tocarlas. Repitieron esto por un largo periodo de tiempo hasta que de pronto, aunque tú no lo creas, así como llegó el mal, así mismo se fue. Emanuel jamás volvió a ser víctima de ningún ataque sobrenatural. Esta fue la leyenda del diablo de Cauca, original de Colombia. Yo soy la dama de negro y te doy las gracias por haberme acompañado. Creyentes o no del tema paranormal, podría ser que esta noche me veas en tus sueños. Atentamente, la dama de negro.